Hola a todos, ¿cómo están? En el video anterior vimos cómo crear una página web con el servicio Google Sites de forma gratuita. En el día de hoy vamos a ver cómo tendríamos que hacer si queremos configurar el dominio propio. Comenzamos. Partiremos de la base de que tenemos la página web ya creada. Si no viste el video anterior donde la creamos, te dejo aquí arriba el link para que accedas a verlo. Entonces, desde nuestro Google Sites vamos a ir aquí arriba a la ruedita de configuración, dominios personalizados y empezamos configuración. Aquí entraríamos el dominio que ya tenemos comprado. En caso de no tener un dominio y querer adquirir uno, hay muchos proveedores de dominios, puedes buscarlo directamente en internet. Yo voy a usar un dominio que compré hace tiempo, no lo tengo en uso y no tiene nada que ver con la temática, pero bueno, lo vamos a usar aquí simplemente para el ejemplo. Yo aquí voy a escribir mi dominio y vemos que aquí dice que el dominio no está verificado, entonces tenemos que ir a verificar la propiedad. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar el proveedor de nuestro dominio. En este caso el mío es Namecheap, ya lo reconoció. Pero si pulsamos aquí, vemos que tenemos todos los proveedores de dominios. Si no encontramos el nuestro aquí, podemos ir a donde dice otros. Yo en mi caso voy a volver a poner Namecheap. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es seguir estos pasos que me indican aquí. Entonces ahora vamos a la página del proveedor de nuestro dominio. En este caso voy a administrar y voy a ir a donde dice DNS. Y ahí vamos a hacer añadir nuevo registro. El tipo de registro es registro TXT, eso lo tenemos en la información de Google Sites. En anfitrión vamos a poner @, en valor copiamos el dato que nos da Google Sites y aquí lo dejamos en automático. Guardamos los cambios. Ahora lo que tenemos que hacer es ir de nuevo a Google Sites y luego de varios minutos intentar verificar. Vemos que aquí aparece no hemos podido verificar la propiedad del dominio. Esto es porque no hemos esperado lo suficiente, así que vamos a volver a intentar en un rato. Esperamos algunos minutos, damos a verificar y aquí ya ha verificado que ese dominio es de mi propiedad. Una vez que está verificado ya podemos utilizarlo en el sitio. Entonces vamos a volver aquí a donde habíamos ido inicialmente, que por si no lo recuerdan es en ruedita, dominio personalizado, y aquí introducimos de nuevo el dominio nuestro. En este caso ya va a aparecer que está verificado y solo nos faltaría un último paso, que sería crear otro registro en nuestro proveedor de dominio. Como vemos tenemos todas las instrucciones, simplemente tenemos que ir nuevamente al proveedor de nuestro dominio y seguir los pasos que se indican. Vamos nuevamente a DNS y aquí vamos a crear un registro que se llama CNAME y ponemos tal cual nos indica Google. Confirmamos y ya estaría. Ahora sí confirmamos que lo hicimos, que está hecho. Vemos que aquí nos sigue apareciendo el dominio de Google. Nos faltaría un paso que es publicar. Publicamos. Y por último vamos a verificar que el dominio está activado para esta página web. Vamos a cerrar la página, vamos a escribir la dirección web en el navegador y comprobamos que ya el dominio está asociado a esta página web. Puede tardar unos minutos o puede tardar incluso hasta 72 horas. Tenemos que ir probando para ver cuándo el dominio ya está activado. Es bastante sencillo si seguimos los pasos que nos da Google. Las instrucciones para la verificación del dominio están para muchos proveedores de servicios, pero les recuerdo que en el caso de no encontrar su proveedor, intenten pulsando en otros para ver si con esa opción le funciona la verificación. Y nada más, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.